Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto dejarlos con Mario López. Gracias, Negro. Bienvenidas y bienvenidos a La democracia del ego. Mi nombre es Mario Edgar y me llaman Lobo. Hoy iniciamos este podcast y por ser el primer capítulo, quiero proponerte una serie de ideas que buscan explicar qué significa la democracia del ego. Para ello te presento el resumen de un texto, el cual escribí sobre este tema y lo puedes consultar íntegro en las redes sociales de Solivagus. Vamos comenzando. La democracia del ego. La democracia del ego surge de la lectura de 4 libros y de una larga conversación. Hace ya algunos años me llamó la atención un aspecto clave de la política contemporánea, pero que no había realmente reparado mucho. Hemos dejado de hablar de la existencia de gobiernos malos y de gobiernos buenos. Hemos dejado de hablar de la virtud o del vicio como clasificaciones de los tipos de gobiernos existentes. Esto me lo mostró la relectura que hice en el año 2020 del libro del politólogo italiano Norberto Bobbio, llamado Teorías de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, el primer libro que inspira a este podcast. Los profesores nos seguimos solazando en explicar a los estudiantes que Aristóteles formuló una clasificación de los gobiernos basados en 2 criterios fundamentales: ¿cuántos son los que gobiernan y cómo es que gobiernan? Con la primera pregunta nacen los 3 tipos clásicos de gobierno: la monarquía, es decir, el gobierno de uno solo; la aristocracia, el gobierno de los pocos; y la politeia, el gobierno de los muchos, que generalmente confundimos con la democracia. Hasta ahí, más o menos todo bien. La cosa comienza a hacer agua cuando se trata de responder la segunda pregunta de Aristóteles: ¿cómo gobiernan? Pues ahí los criterios de este filósofo se vuelven completamente incomprensibles para los estudiantes, para los profesores y también para muchos grandes pensadores actuales. Aristóteles dice: se puede gobernar con virtud o con vicio, se puede gobernar bien o se puede gobernar mal. Entonces, al gobierno de uno solo, que gobierna con vicio, Aristóteles lo llama tiranía. Al gobierno de pocos que gobiernan mal o para el mal, lo denomina oligarquía. Al gobierno de los muchos que gobiernan para favorecer solo sus intereses particulares o individuales, lo llama, y atención, democracia. Pero, ¿qué es la virtud entonces? El pensamiento aristotélico es claro. Gobernar con virtud es gobernar para el bien colectivo, para el bien social, para el bien común. Gobernar con vicio es gobernar para lograr solo los intereses propios, ya sean los intereses del tirano o los de una élite generalmente rica o de la congregación de los muchos en los que cada uno solo quiere conseguir sus beneficios personales a costa del bien de los demás. Por su parte, Platón había considerado que la virtud de un gobierno estaba en cuidar la unidad del pueblo y en no promover su fragmentación. Desde la perspectiva del vicio, la forma más complicada de gobierno era la democracia, debido a que ésta ponía en juego no el vicio de unos pocos, sino el vicio particular de los muchos, los vicios en masa, cada ciudadano buscando su propio interés por encima del interés de los demás. El sociólogo francés Gilles Lipovetsky, en su libro El crepúsculo del deber,
La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, la segunda obra que es inspiración para este podcast, da cuenta del cumplimiento del temor que despertaba la democracia viciosa en los clásicos griegos. Parece que en los nuevos tiempos democráticos se cumple la premonición griega. Son el ego, la obtención del beneficio personal, la realización de los planes y proyectos individuales, las principales motivaciones que rigen el actuar de los políticos y de los votantes que acuden a las urnas democráticas. Esto para Lipovetsky tiene dos cuestiones complejas. La primera es que en el transcurso de los siglos XX y el actual XXI se ha perdido toda idea del deber con el prójimo. Las aspiraciones de las otras personas, los deseos e incluso las necesidades de los demás son vistas en una franca competencia contra los sueños individualistas. Lo que interesa no es amar al prójimo, sino tener relaciones humanas que nos permitan perseguir y alcanzar nuestras metas, sin ser molestados por los otros o ser molestados lo mínimo posible. Entonces, se vuelve necesario que los otros no nos duelan, porque ese dolor interfiere con el logro de mis propios objetivos. Así, la falta de dolor, lo indoloro, no identificarme con lo que sucede a mi familia, a mi vecino, a mi pareja, a mi compañero de trabajo, a mis hijos, al extranjero, al migrante, e incluso no identificarme con lo que le sucede a los animales, a las plantas y al planeta, es lo correcto, es lo bueno, porque el único bien por el cual se vale luchar es por el mío. De esta manera, la indiferencia se ha vuelto el bien en la democracia del ego. La segunda cuestión es que esta falta de dolor y falta de deber con el prójimo es toda una nueva ética, la ética indolora. Podríamos decir que la ética indolora es la ética del no me molestes, la ética que debería ser el arte de vivir bien y de hacer permanecer la vida, se ha transformado en la búsqueda de las mejores formas de convivir sin molestar a los demás y sin que me molesten. Dicho textualmente por Lipovetsky, la cultura cotidiana ya no está irrigada por los imperativos hiperbólicos del deber, sino del bienestar y la dinámica de los derechos subjetivos. Hemos dejado de reconocer la obligación de unirnos a algo que no seamos nosotros mismos. Así, los valores de la rectitud, la solidaridad y la responsabilidad son evaluados paradójicamente por el grado de indiferencia que sostienen, por el grado de no me molestes que alcancen. Según reflexiona el historiador judío Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses, tercera influencia de nuestro podcast, adquirir estos grados de independencia de los otros se ha convertido en una de las mayores aspiraciones de las democracias contemporáneas. Los políticos prometen ampliar los sistemas de salud, de educación, de vivienda, de crédito público, de servicios, para que cada quien pueda cumplir sus metas particulares sin los estorbos de tener que depender de una familia o de una comunidad cultural o religiosa, por ejemplo. Los votantes, por su parte, aspiran a una mayor seguridad social, a mayores prestaciones, a mayores accesos al crédito, a mayores tasas para sus ahorros, para no tener que depender de nadie. Desde mi punto de vista, el individuo egótico se distancia de los demás individuos egóticos, pero queda totalmente de frente ante el poder del Estado, ante el poder de los sistemas económicos que favorecen a su ego. Poderes que, por un lado, lo desatan de los demás, pero que por otra parte lo atan y lo hacen dependiente de los sistemas de control público y económico, convirtiendo así a la democracia del ego en una democracia tendiente de modo peligroso al control autoritario. En nuestros días, en que la palabra democracia ha sido reivindicada, solemos llamar demagogia a la forma pervertida o viciosa de la democracia. La demagogia es una técnica de control característica de la democracia del ego, casi un sinónimo de esta, cuando se trata de describir a la democracia del ego desde la lógica del poder. La práctica de la demagogia es el instrumento perfecto de la democracia del ego, pues no se trata de unos líderes políticos diciéndoles mentiras a sus votantes. Se trata de líderes políticos, los demagogos, diciéndole al ego de los individuos lo que el ego quiere oír. La demagogia implica utilizar las pasiones alocadas de las masas, sus deseos de bienestar con poca responsabilidad ciudadana, aprovechándolas para hacerles promesas falsas y así engañarlos para obtener votos,
Si votan por mí, mañana se va a acabar la inseguridad. Si votan por mí, nadie se quedará sin educación universitaria. Si votan por mí, etcétera, etcétera. La demagogia utiliza la pasión popular, es decir, lo que la masa desea oír para engañarlos, pues hacen en realidad promesas que no son fáciles de cumplir. Pero la masa prefiere creer en las promesas, pues esto es más seductor para el ego que preguntar o preguntarse sobre cómo es que el político cumplirá sus promesas. Hemos dejado entonces de hablar de virtud, de gobiernos virtuosos, de política virtuosa. Ahora hablamos de legitimidad democrática basada en la soberanía del pueblo y no del bien o del mal en el ejercicio de gobierno. Basta con que un gobierno haya sido electo en las urnas para que ya pensemos que porque es legítimo por mayoría, también es virtuoso. Así, el ejercicio del voto se confunde con el buen gobierno, pero no son lo mismo. A través del voto se puede elegir a tiranos o a demagogos engañadores de las masas. Hitler, por ejemplo, fue elegido democráticamente en su momento. Nuestras democracias tienen un faltante, les falta la idea del bien común. Pero no estamos entrenados para pensarla, pues es un pensamiento que no depende solo de la práctica política, sino que es un pensamiento perteneciente a una ética que compite con la ética indolora actual, que tiene su propia técnica de razonamiento y que definitivamente ya nos enseña en las escuelas. Retomando a Bobbio, podemos entender que llegado el momento en que se establece la soberanía nacional y después la soberanía popular como el origen de todo poder político en los estados modernos, entonces se dejó de hablar de los buenos gobiernos, cayendo en una profunda confusión. Al parecer, con el concepto de soberanía se dio un quiebre fundamental en la idea del origen del bien político. La paradoja es que, habiendo desarmado prácticamente todo el pensamiento sobre buenos y malos gobiernos, la ciudadanía, el pueblo, sigue acudiendo a la aspiración de que existan buenos gobiernos, gobernantes buenos, instituciones que busquen el bien común, pero ya nadie sabe de qué se está hablando exactamente. Ahora bien, no perdamos de vista que hay otro valor que complementa la legitimidad electoral y cierra la pinza para definitivamente perder la idea de virtud. Se trata de la eficiencia en el ejercicio de gobierno. Alasdair MacIntyre, filósofo inglés que desde mi punto de vista es el más poderoso pensador sobre ética de nuestro tiempo, describe la forma en que la eficiencia es una paradoja, un valor que apreciamos, en este caso un valor que deseamos ver en el gobernante, pero que es a la vez un valor neutral, un valor no valor, por así decirlo. Estas ideas las desarrolla MacIntyre en su libro titulado Tras la virtud, la cuarta obra que inspira este podcast. La eficiencia no es virtud, pero nos han enseñado a confundirla con la virtud. La confundimos por dos razones. 1. Se nos ha enseñado a no dudar que lo deseable en el ejercicio del gobierno es que quienes gobiernan sean expertos con gran pericia técnica para aplicar las decisiones públicas. Creemos que si los políticos tienen equipos de especialistas en los puestos claves es más seguro el buen gobierno. El problema es que estas burocracias súper especializadas que supuestamente nos traerán el bien en la democracia manejan datos y lenguajes inaccesibles o inentendibles para los ciudadanos no expertos. Esto hace que, en realidad, la idea del buen gobierno quede reducida a la fe que podemos tener en la pericia de los expertos. Así, el bien emana solamente de la buena gerencia de los burócratas y la gran masa queda atrapada en la pura confianza de que ellos traerán el bien porque son los que saben. La otra razón es que nos han enseñado que la eficacia no es un concepto moral, por lo tanto no está sujeta a las reflexiones de manera ética o solamente se puede reflexionar desde la ética indolora. Se nos ha enseñado que los expertos no tienen intereses de poder, sino sencillamente aplican las técnicas científicas sin malas intenciones. Esto significa que lo que podemos esperar de la eficacia gubernamental es que se tomen decisiones objetivas, fuera de sentimientos individualistas o egóticos y llenas de cálculos eficientes. La compasión por los pobres, la misericordia por los más desfavorecidos, el drama humano
el dolor de los otros seres vivos, la conmoción del planeta no son cuestiones que se incorporen a esa efectividad. Se desdibuja el rostro humano y los humanos se convierten en cifras, se nublan las afectaciones a la vida natural y se reducen a cifras. Todo esto porque se supone que la eficacia no es moral, sino racional. Las consecuencias de confundir la eficacia con la virtud es que nuestra confianza puesta en los expertos gubernamentales hace que el ego de estos expertos se crezca a grados inimaginables. Así los expertos mienten a los ciudadanos para no reconocer errores. Según McIntyre, la pericia se vuelve manipulación, pero sin que se pueda exigir consecuencias morales, porque no es exigible aquello que sencillamente es objetivo. En la democracia del ego se renuncia al papel educativo, formativo de los líderes del pueblo. Al pueblo no se le educa para que tenga opinión propia, solo se le exige creer en la eficacia desinteresada de los expertos que los gobiernan. Pero entonces salta y resalta la pregunta: ¿qué es el ego? Las mejores descripciones de lo que es el ego no las he encontrado en libros de ciencia política o de sociología. Las he encontrado en libros espirituales y psicológicos muy profundos, que desde mi punto de vista se encuentran en línea con los pensadores de las ciencias sociales y la filosofía moderna, particularmente algunos de los que he citado. Para el maestro espiritual Eckhart Tolle, el ego es un falso yo diseñado por la mente que se ha descompuesto dentro de nosotros. El ego está diseñado desde una autoimagen falsa que se ha construido desde la niñez y que debemos defender para no ser aniquilados ante el juicio de los otros. El ego no es el yo verdadero, es el yo falso que vive y se fortalece del miedo constante, que lanza una sombra de inconformidad, vacío, terror y sufrimiento en nuestro interior, que solo obtiene satisfacciones efímeras si se impone y triunfa una y otra vez sobre el ego de los demás. El ego siempre está en competencia por sobresalir y se establece dentro de nosotros mismos como una entidad prácticamente independiente, como un parásito que actúa autónomamente desde nuestro interior, pero haciéndonos creer que esta criatura independiente somos nosotros mismos. El ego toma control del pensamiento y nos quita la posibilidad de pensar por nosotros mismos. Crea la ilusión de que pensamos, pero el pensamiento va por su propia hebra. Citando a Tolle en su libro Una nueva tierra, un despertar al propósito de su vida, él comenta, y abro la cita: la palabra yo encierra a la vez el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de la forma como se utilice. En su uso convencional, no solamente es una de las palabras utilizadas más frecuentemente en el lenguaje, junto con otras afines como mío y mí, sino que también es una de las más engañosas. Según la utilizamos en la cotidianidad, la palabra yo encierra el error primordial, una percepción equivocada de lo que somos, un falso sentido de la identidad. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. El ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. Para mantener el pensamiento del yo, se necesita el pensamiento opuesto del otro. El yo conceptual no puede vivir sin el otro conceptual. Los otros son más otros cuando los vemos como enemigos. En un extremo de la escala de este patrón egoísta, inconsciente, está el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás. En el otro extremo de la escala está la violencia física entre los individuos y la guerra entre las naciones. Termino la cita. No es sencillo definir la democracia del ego. No es sencillo conceptualizarla. La democracia del ego es, entonces, un concepto en construcción, que se refiere a una forma de gobierno basado en la idea de la participación de los muchos, del pueblo, pero en la que tanto el pueblo como sus gobernantes se encuentran movidos por el ego y su lucha compulsiva, alocada, constante, por sobresalir y prevalecer ante los demás. ¿Qué implicaciones para el uso del poder, para la política, para la economía, la cultura y la ecología tiene la democracia del ego? ¿Qué alternativas y soluciones tenemos ante ella? Estos son los temas que busca reflexionar nuestro podcast. La única solución al ego es el despertar de la conciencia de quienes somos en realidad,
Diversos psicólogos, médicos, neurólogos, basados en estudios científicos, han dado veracidad a estas descripciones de la necesidad del despertar. Carl Jung, inventor y fundador de la psicología analítica. Jacobo Grinberg, neurofisiólogo, psicólogo e investigador de la UNAM. Mario Alonso Puig, reconocido médico por la Universidad de Harvard. Joe Dispenza, investigador en neurología, neurociencia, bioquímica y biología celular. Bruce Lipton, biólogo celular, miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Sam Harris, neurocientífico y doctor en filosofía, doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles, entre otros. Pero las ideas sobre el ego y el despertar tienen también raíces religiosas muy antiguas, ancladas en las místicas judías y cristianas, en los budismos, en el islam, el confucianismo, así como en filosofías como la de los platónicos, los estoicos, los epicuros y los cínicos, cada uno en su medida, contradicciones y enfoque, formando un uno en lo múltiple. Afortunadamente, este despertar es un fenómeno creciente, el cual ofrece una esperanza en medio del desorden social provocado por la democracia del ego. Pero como dije muy al principio, la democracia del ego surgió también de una larga conversación, la cual duró varios meses partiendo del año 2020. La conversación comenzó con mi hermano José Eduardo López Ramírez, quien me sugirió que relacionara mi pensamiento sobre la política con mi experiencia personal cristiana y con mi propio descubrimiento del ego y el despertar de la conciencia. Él me dijo, en su buen acento salvadoreño: escribí sobre la democracia del ego o armá un podcast. José fue quien nombró originalmente este proyecto. Tiempo después, en un restaurante de Guadalajara, México, mi gran amigo, a quien considero mi hermano, Víctor Hugo Bernal, gestor y editor cultural, director de la empresa Solivagus, nos escuchó a José y a mí hablar de este tema y propuso apoyar en la producción de esta idea a través de libros, cursos, conferencias y, por supuesto, un podcast. Así nació este podcast, al que se le han sumado apoyos como el de mis hermanos José y Luis López, y mis amigos Óscar Zúñiga, Juan Pablo Martínez y Alonso Solís, a quienes se agregan una serie de invitados que iremos presentando capítulo a capítulo, como es el caso del día de hoy. Solivagus es mi casa productora. Es la empresa que trabaja con un concepto propio, la edición cultural. Se trata de un concepto integrador que incorpora una gama de actividades para el fortalecimiento de la cultura, los creadores y los públicos. Cuando un creador se acerca para ser apoyado por Solivagus, el proceso de edición se pone en marcha. A través de la edición cultural se busca que tanto la materialidad de la obra como el estado de ánimo que busca reflejar el creador resalten para ser apreciados por los públicos. Se trata de realzar tanto la racionalidad como la emoción. Es potenciar la obra, que es el centro, con un contexto favorable, en la que el centro y el contexto forman un espacio vivo, un ecosistema, una organicidad. Para ello, Solivagus somete a la obra y al artista a un proceso de intervención, por medio de metodologías que animan al creador y a su creación al ser llevadas al nivel de expresión más alto posible dentro del momento y la época que se vive. Como podrán constatar en este podcast, damos cuenta de ese diálogo editorial. Mis textos son revisados por el equipo de Solivagus y enriquecidos en privado durante una primera etapa. Luego, en una segunda fase, como ya he señalado, son leídos y grabados y comentados por distintos invitados, y al final hacemos público este diálogo editorial que se queda como parte constitutiva del contenido. Creo que un proceso de edición como este es parte del despertar que se construye al permanecer en un colectivo que busca y se alegra cuando un producto pulido en común sale a la luz, cuidando, sobre todo, la comprensión de los que se escuchan. Y aunque nada es perfecto, es estimulante este deseo de hacerlo mejor para los demás. Bienvenidos y bienvenidas, pues, a la democracia del ego, que ojalá cumpla su papel en el urgente despertar de la política hacia la recuperación de la virtud. La edición. Solivagus, edición cultural. Mariol, qué texto nos acabas de presentar, qué profundidad, y pues muchas gracias por... No, gracias a ti, gracias a por ustedes. intentar
asir, por intentar consolidar y crear un concepto que nos puede ayudar a reflexionar de una manera distinta acerca de la democracia y también acerca de nuestro propio ego y el ego colectivo, si es que se pudiera pensar en que hay un concepto o se puede construir un ego colectivo. Entonces, para abrir esta discusión y para analizar este magnífico texto y el concepto de la democracia del ego, estamos en una mesa diversa y muy nutrida, que esta ocasión está conformada por Denise Tiscareño, que es especialista en marketing digital y además es una sommelier muy exquisita y destacada que ha trabajado muchos años en... Gracias. De nada. Está también Alonso Solís, mi querido Alonso, que es un pequeño gran filósofo, bibliotecario y lector voraz desde muy joven. Bueno, pues creo que sus comentarios también van a ayudarnos a contrastar y a agudizar el sentido, digamos, del podcast. Es un invitado que ya no es invitado, es un baluarte del podcast ya permanente que viene a quedarse con nosotros. También está Jaime Aurelio Casillas Franco, amigo también desde hace muchos años, compañero de batallas, amigo de nuestros amigos entrañables, poeta, periodista cultural, editor de columnas culturales muchos años, y hoy es un hombre que está ahí en el silencio, en la lectura y en el análisis de la vida pública y de algunas otras cuestiones que ya nos irá contando. El señor Óscar Zúñiga, también amigo, colaborador de Solivagus y un extraordinario orador, entre otras muchas cualidades que presenta el señor Óscar. Y el camichín, Juan Pablo Martínez, es el que hace posible todo este podcast, toda esta cuestión de la producción, amigo y colaborador. Bueno, ¿qué onda? ¿Quién quiere empezar a conversar? Denise. El ego para mí es una herramienta que podemos utilizar, es parte de nuestra mente y hay que aprender a somatizarlo. Entonces yo, en mi experiencia personal, la verdad les quiero compartir, después de aprender de todo este tema, algo que a mí me ha servido mucho es ponerle un nombre a mi propio ego, así como lo comparto con ustedes, a ver si les puede funcionar, porque es una voz interna que no es tu voz como tal, porque uno somos la conciencia, no el ego, pero el ego es parte de nosotros. ¿Cómo Entonces, se llama? Preséntanosla. Mi ego se llama María Félix, la doña. La doña, cada vez que identifico que algo viene desde mi ego, más que reprimirlo, o más que tratar de eliminarlo, o más que seguirle el rollo, es como reconocerlo. A ver, María Félix, estás aquí, ya entendí, presente. Agarrar esto que el ego me está diciendo y tratar de hacerme consciente realmente de qué es lo que yo estoy pensando, ¿no? O sea, poniendo el ego a un lado. Entonces, es como separar lo trascendental de lo material. Pues muy interesante también, ¿no? Partir de esa definición que nos comparte Denise. Y en ese sentido, quizás con otras palabras, pero podríamos pensar, Jaime o Alonso, que hay un ego, una perspectiva del ego que es positiva, que es, digamos, un impulso, un ente, algo que está contigo y que te permite, te apela a ti mismo para avanzar, para progresar, para querer más, sea o no sean cuestiones materiales. Y hay una que es, creo, como conocemos, una definición, un concepto de ego, que es el ego o la definición, digamos, negativa. Es más común utilizar la palabra ego con una connotación negativa, ¿no? Este es un ególatra, cuando, por lo que estoy entendiendo, y estoy de acuerdo, todos tenemos un ego, todos lo que nos constituye, digamos, el ser, pues
es esto, ¿no? Es esto que te acompaña, es esto que tú eres, es una especie de esencia ahí que viene contigo y está interpelando todo el tiempo a tu ser, pues para seguir, para crecer, para progresar, pero también muchas veces para atorarte, para descarrilarte, para hacerte daño. ¿Esto es así, es cierto? ¿Lo podríamos ir entendiendo así o no? Jaime, Alonso. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera en primer lugar agradecerles a Solivagus, a todo el equipo, Oscar, Juan Pablo, el Negro, y por supuesto a Mario, y felicitarlo por este gran esfuerzo. Yo creo que a muchos que no pasamos por las aulas del profesor Mario Edgar López nos va a enseñar mucho. Entonces a mí me emociona mucho este podcast por lo mismo, porque los que lo conocemos sabemos que es un tipo pues, muy brillante, que anuda muchas cualidades que precisamente podemos ver en este podcast. Me gusta mucho cómo pone a conversar a 4 o 5 autores que parecerían que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? El Eckhart Tolle o Tolle, no sé realmente cómo se pronuncia, pues es una especie de maestro espiritual, ¿no? Que pensaríamos que no tendría... Tola, es una tola, perdón, que no tiene nada que ver en un podcast sobre asuntos políticos o sobre la democracia, y lo pone a dialogar con, bueno, Aristóteles, la historia de la teoría de las formas de gobierno, de Bobbio, Lipovetsky, Harari. Eso a mí me parece muy atractivo y que lo hace en un lenguaje muy accesible para el gran público. Entonces, pues yo celebro este esfuerzo y te felicito, querido Mario. Y pues es una gran pregunta la del Negro. Tendemos a hablar del ego más bien en sentido negativo, y lo que Denise nos decía es que también puede ser una especie de aliciente, si mal no entendí. Y bueno, pues yo ahí dejaría mi comentario y voy a tratar de encontrarle un nombre a mi propio ego, siguiendo a Denise. Jaime. Hola a todos. Qué gusto estar aquí. Hugo, Mario, Denise, Alonso, Juan Pablo, Oscar. Celebro la creación y el nacimiento de este podcast porque nos invita a ejercer esa facultad de la cual nos hace humanos, que es la de pensar y reflexionar. Y yo creo que este podcast hará eso con sus invitados y con los radioescuchas. Es interesante el planteamiento de la democracia del ego que Mario esta tarde nos está compartiendo de verano, esta tarde maravillosa. Y la idea expuesta por Denise de entenderlo como una herramienta que nos puede ayudar a la reflexión, a la facultad de la reflexión. Y creo que el ego no debe ser visto como algo negativo, sino como una herramienta que coadyuve a una clara reflexión, ¿no? Y entonces el ego también sirve también para crear. Está en la otra parte de los procesos creativos, como es parte de los procesos reflexivos. Entonces, sé que funciona más para los artistas que tengan un ego grande, porque esa experiencia del ego que puede verse como negativa, permea sobre ideas, sobre cosas, sobre objetos, y produce belleza, produce arte, ¿no? ¿Y en el caso de los políticos? En el caso de los políticos produce monstruos, como decía también Goya, ¿no? Pero yo quisiera pensar, ya entrando en la idea, es pensar en ciudadanos, ¿no? Pensarnos ciudadanos y pensarnos ciudadanos con ego, ¿no? Que es como la idea que está planteando Mario. Entonces, entonces habría que hacer una reflexión de la idea de ciudadano y cómo el ciudadano maneja su ego frente al poder, frente a sus derechos y frente a sus obligaciones. Sí, y creo que esta tarde, yo creo que esta es la idea, ¿no? Que abordemos por ahí la idea del ciudadano. Sí, tenemos que pensar desde ahí, ¿no? Correcto. Desde ahí, antes de abordar la democracia del ego, desde el ciudadano, ¿no? Porque la democracia es un concepto como mucho más amplio y más general, pero habría que aterrizarlo sobre los entes
que están permeados por esta idea, ¿no? Entonces, me gustaría plantear la idea del ciudadano y su ego, ¿no? A ver, Mariol. Bueno, me invitan a hacer una reflexión inicial. Primero le agradezco a Denise que coloque el asunto de que el ego no es bueno ni malo. Lo que pasa es que tenemos un ego inconsciente en gran medida, ¿no? Tanto el ego individual como el ego colectivo han creado y desarrollado una inconsciencia muy grande. Eso significa que no hemos sido capaces de separarnos de lo que pensamos. Esa es la gran idea sintética, digamos así. Cuando el pensamiento que es compulsivo se revuelve con lo que nosotros creemos que somos, entonces el ego se convierte en malo, digámoslo, ¿no? Pero cuando lo logramos separar y sabemos quién es nuestra María Félix, sabemos cuándo aparece el personaje, sabemos cuándo no somos nosotros el personaje, sino que nosotros somos otra cosa y lo que aparece es sencillamente un actor, como si fuera un actor, como un parásito que vive en nosotros, ¿no? Y que su mayor deseo de este actor es creer que nosotros somos él, ¿no? Hacernos creer que somos el actor. Pero cuando ya logramos como distanciarnos del papel que hemos ido construyendo desde niños para defendernos de los demás, ese papel que hemos ido estructurando para ocultarnos de nosotros mismos y de quienes somos, de nuestros miedos también, el ego desviado logra ese cometido, entonces nos volvemos la parte mala del ego, ¿no? Pero Denise también nos recuerda una cosa y vuelvo a agradecer en ese sentido, y es que las escuelas más profundas que hablan sobre esto hablan del asunto de corregir el ego, no de eliminarlo. Es decir, el ego es precisamente la materialidad de la personalidad, lo que demostramos a nosotros mismos ante los demás. O sea, el ego tiene que ver con las máscaras construidas y en ese sentido es una gran materialidad porque nos permite en esa materialidad relacionarnos unos y otros. Corregir el ego, creo que sería el asunto. Y corregir el ego significa despertar, ¿no? Ponerlo en orden, ponerlo en la línea, ¿no? La cuestión es que cuando pensamos en esto del ego, y vamos entrando por ese lado hacia el asunto del poder y el asunto de la política y de la democracia, por supuesto, es que imagínense un ejercicio democrático realizado por un montón de personas que están identificados con sus papeles ficticios, que están identificados con lo que deberían proteger, que están identificados con lo que deberían salvaguardar, ¿no? Y por lo tanto siempre empujados a luchar contra los demás, a buscar las estrategias de cómo el otro tiene que estar sometido a mí mismo, de cómo puedo engañar, hacer trampa, de cómo puedo pervertir al otro, de cómo puedo manipularlo y sobre todo el gran deseo del ego arruinado, por decirlo así, del ego enfermo, es el gran deseo de control. Si lo podemos vivir a nivel de nosotros mismos, yo creo que cada uno, de alguna manera, cuando pensamos en nuestros egos, como lo señala Jaime Aurelio, a este nivel de los ciudadanos, ¿no? Cuando pensamos en nuestro ego individual, nos damos cuenta que hay una serie de deseos que son relativamente constantes, como una especie de checklist para saber si está o no presente la María Félix, ¿no? Que acaba de decir Denise. Uno de los checklists más importantes que tienen que ver con el ego en la política es el deseo de control sobre los demás. Habrá otros individuales, o sea, también el deseo de control se presenta en la individualidad, el deseo de control sobre mi pareja, el deseo de control sobre mi familia, el deseo de control sobre mis amigos a nivel individual. Pero imagínense el deseo de control sobre pueblos enteros, sobre sociedades enteras, sobre un partido político entero. O sea, es decir, un ego mío personal extendido a tal nivel que quiero controlarlo todo y por lo tanto quiero tener siempre éxito de manera definitiva, no aceptar el fracaso. Solamente con eso podemos decir y podemos entender por qué los políticos, la gran mayoría, obviamente no todos, no pueden aceptar el fracaso, no pueden aceptar los errores públicamente, ¿no? Siempre necesitan sistemas de control, sistemas de espionaje, sistemas de información,
etcétera, etcétera. O sea, construimos desde lo pequeño, desde el ego ciudadano, digamos así, hacia lo grande, y parece que tiene características como muy similares, ¿no? Pero creo, y sobre todo en este podcast de la democracia del ego, el asunto del control sobre los demás va a ser clave, ¿no? O sea, reflexionar sobre las formas de control hacia los demás que ejercen los poderosos. Y obviamente la estructura de un poder egótico implica además una lucha constante, ¿no? Nunca hay paz. O sea, siempre es necesario luchar. Pero ahí, si me permites, Mario, que te Ajá. interrumpa, se me hizo fundamental a mí en la exposición del texto esta idea en donde el ciudadano, el individuo, es dotado, digamos, de una libertad individual para relacionarse con el sistema, con Claro. la política, con la democracia, pero le quitan ese dispositivo de condolencia, de dolerse por los demás, de preocuparse por los demás, eventualmente de asociarse, de estar involucrado en las cosas comunes, de participar en cuestiones del barrio, de la comunidad, de la colonia, de la escuela, de su religión. Es decir, esta idea de comunidad o de sociedad civil se pierde por individuos egóticos, de a uno por uno, Frente al y no sistema frente entero. al sistema o el sistema de sistemas, y no nos damos cuenta de que una vez estando ahí solitos frente al sistema, pues ya nos agarraron, ¿no? Ya Así nos es. agarraron, porque pues ahí ya lo que sucede es que solamente te dejan la oportunidad y te hacen creer que eres un gran ciudadano si lloras a la hora de que está cantando el equipo de la selección nacional, el himno nacional, y vas a votar a las elecciones, y ya con eso eres un gran patriota y estás muy interesado por las cuestiones comunes de tu país. Entonces, esta parte de que quizás al interés, al sistema, no le interesa que hagas redes, no le interesa que hagas comunidades, no le interesa que estés participando en asociaciones o en organismos, digamos, de lo común, ya sea de cualquier tipo. Me parece algo muy, muy, muy importante, sumando esta otra parte de la eficacia, del control de la información, de la no aceptación de los errores, de la necesidad de gobernar de manera perfecta, etcétera. Es algo complejo, pues, pero que lo planteas muy bien, y a mí me llamó mucho la atención esta parte. Sí, tienes toda la razón. A ver, vamos haciendo muy esquemáticos, ¿no? ¿Cuál sería el anhelo más acabado de la democracia del ego? Es un individuo absolutamente atomizado, solo frente al gran sistema que podemos decir Estado, o frente al gran sistema capitalista, ¿no? O sea, es el individuo frente al sistema. Para lograr eso, obviamente hay que estimular el ego individual a unos grados superlativos. O sea, hay que decirle al individuo, tú eres único, 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 solo, solito, y no necesitas ninguna red intermedia entre el gran sistema y tú. Entonces, digamos que un primer paso es la disolución de toda interferencia entre el sistema y el individuo. La familia, ¿no? Los amigos, la comunidad. Ahora es complejo el tema, porque también la evolución, digamos, de la política te dice, por un lado, y es una construcción, pues un logro, el liberalismo, Alonso sabe mucho más de esto que yo, que te cuida como individuo frente al Estado. Ok. Y hay una confusión ahí, ¿no? O sea, Bueno, puede ser virtuoso que digas, no, pues cómo no, yo solo aquí soy un ente que tengo derechos y me constituye una serie de cosas. Pero metes otro factor y complejo y que está muy interesante. Nada más, termino el esquema porque creo que el esquema nos puede servir, ¿no? Entonces, el ideal es un individuo solo frente a los grandes sistemas. Pues es que estamos solos, ¿no? No, bueno, ahí está. Pero ¿por qué? ¿Cómo?
Porque obviamente entonces el sistema, el gran sistema, digamos, va a destacar todas las cosas innecesarias para formar redes, o que nos va a hacer sentir cuestiones innecesarias para formar redes de otro tipo, o sea, fortalecer las redes familiares o comunitarias. O sea, ¿qué sería lo innecesario? ¿Por qué gastas el tiempo en atender a los demás? Tú deberías gastar el tiempo en atenderte a ti mismo, ¿no? La cuestión es de que cuando el individuo, bueno, antes de eso, hay que disolver entonces todas las identidades intermedias entre el sistema y el individuo. Y mientras más disuelves, el sistema te va favoreciendo para crear una identidad individual. O sea, te desarma, y cuando estás solo, el mercado viene y te dice, yo tengo estos productos para que estés más solo. ¿Quieres ser tú solito? Mira, tengo esta música que es solo para ti, la puedes seleccionar solo para ti. Tengo este tipo de ropa que solo es para ti. Tengo esta forma de identidad que solamente es para ti. Entonces, se fortalece, ¿no? La cuestión es de que eso no pertenece a la experiencia real. Ese es el efecto ilusorio. No pertenece a la experiencia real. Nadie puede decir que no ha necesitado del amor y del cariño de una red en su momento de dolor. En su momento de dolor. Estamos hablando, obviamente, del ego enloquecido, ¿verdad? O sea, estamos hablando del ego enfermo que esté estimulado por el sistema para lograr unos amplios niveles de control sobre nosotros. Pero cuando nosotros nos extendemos a la vida, no podemos olvidar en aquel momento o aquellos momentos en donde un buen amigo, una buena amiga, llegó a mi rescate, ¿no? Y me dijo algunas cosas claves para mi vida. Estoy dramatizando. O cuando mi papá o mi mamá o mi familiar o mi hermano me echó la mano cuando tenía una deuda impagable, ¿no? O cuando, etcétera, etcétera. Bueno, y... Solo termino. Ahí voy. Yo sé que... O nos olvidamos del montón de cosas que suceden diariamente sin la intermediación del individualismo. La solidaridad de los padres con los hijos. Un montón de tiempo que gastamos gratuitamente con las personas que nos importan. Eso se da en una extensión mayor que la extensión del puro individualismo pulverizado, individualizado. Solo termino diciendo esto. A nivel cotidiano, tenemos más experiencia intermedia, comunitaria, transversal, horizontal, de lo que creemos. Nos solidarizamos con los vecinos constantemente. En un atasco de tráfico, alguien que se porta elegantemente, por ejemplo, y permite que el otro pase, resulta que genera un ejemplo para los demás y entonces vamos uno a uno. La experiencia de comunidad y la experiencia de que estamos unidos unos con otros es mayor cotidianamente que la experiencia del propio individuo o del individualismo extremo. Lo que pasa es que tenemos un mercado entero que nos está dirigiendo nuestra atención constantemente solo al asunto individual. Si pudiéramos ver, si estuviéramos despiertos, si pudiéramos utilizar al ego como un maestro, ¿no? Entonces veríamos que tenemos más actos de solidaridad que de egoísmo, constantemente. Ese mismo podcast es un acto de solidaridad, ¿no? Más que de egoísmo, me doy a entender. Ustedes ahora están aquí porque nos sentimos en identidad, pero también le metemos un montón de tiempo que si ponemos en términos de costo-beneficio todo, a nadie le salen las cuentas. ¿Me doy a entender? ¿Qué es eso? Es una experiencia cotidiana trascendental, como decía Denise. Entonces, a ver, yo digo, antes de que le pongas otro tema, espera, negro, antes de que le pongas otro tema. No, es sobre ese. Lo que pasa es que todo eso está muy bien, que está en la esfera de las redes individual, de las redes, digamos, familiares, amistosas, etcétera. Pero eso no es gobernar, eso no es hacer política, eso no es es que bueno, no hemos entrado, gobierno, ¿no? Estamos entrando por el ego, ¿no? Porque así se dio el asunto. ¿Cómo ves, Aurelio Franco? Bueno, creo que hemos abordado algunas ideas profundas, pero quisiera volver a aterrizar el texto que Mario nos presentó
y que tenía que ver con la idea de los votantes y la idea, yo replanteé la idea en base a la idea del ciudadano con ego, ¿no? Una idea que partía del propio texto. Y quisiera recordar lo que Mario nos dijo sobre los votantes con ego, que es que el votante aspira primero a mayor seguridad, a mayores prestaciones, y que el Estado, aprovecha esto para tener un control sobre el ciudadano. Quiero volver a la palabra no individuo, no votante. Quiero volver a aterrizar a la palabra ciudadanos, ¿sí? Porque no estamos haciendo un podcast de psicología, así, transversal, no. Estamos haciendo un podcast sobre elección política, ¿sí? Entonces, yo no veo individuos, yo veo ciudadanos frente al Estado, ¿no? Entonces, me gusta esta idea del ciudadano con ego, porque a lo mejor el ciudadano con ego necesita mayor seguridad social, mayores prestaciones, mayores accesos a créditos o a tasas de ahorro, pero que esto lo convierte en un individuo egótico frente al Estado, o un ciudadano egótico que lo convierte frente al Estado como un ciudadano posible de ser control. Esta idea es, temeraria, no subversiva, es una idea temeraria, porque yo creo que los ciudadanos frente al Estado se paran para pedirles todas estas cosas, no simplemente cosas de bienestar social, sino que respondan a otras necesidades mucho más amplias que no tienen que ver exactamente como que el Estado es el que tiene que dar beneficios, ¿no? Sino frente a un ciudadano egótico que sabe sus necesidades, que sabe lo que quiere, pero también que sabe lo que no quiere que el Estado le haga, ¿sí? Entonces, y aquí yo recuerdo a una filósofa que nos dice la facultad del hombre en la reflexión. No creo que el ciudadano gótico sea capaz de excluir su capacidad de reflexionar frente al Estado, ¿sí? Frente a ver, me estás dando esto, pero ¿por qué me lo estás dando? ¿Y para qué, no? Creo que el ciudadano tiene una facultad reflexiva y que puede interpelar al Estado. Quiero decir que, claro, yo entiendo que si el Estado le proporciona, mayores beneficios sociales y que a lo mejor también tiene una intención de control del ciudadano, lo entiendo eso, ¿sí? Pero el ciudadano tiene esa facultad de reflexionarlo y de caerle el 20, por decir esa frase, ¿no? Cotidiana, ¿no? Eso, esta es una idea que quisiera que quedara clara, ¿no? ¿Me permite decir algo, Juan Aurelio, en eso? Sí, por supuesto. Yo creo que tú nos llevas a la reflexión sobre los grados de conciencia que puede tener la ciudadanía, ¿no? Creo que la gente no es pendeja. Eso te lo digo con una palabra directa, ¿no? O sea, no podemos decir que Hugo tiene unos grados de conciencia, Alonso tiene otros grados de conciencia. Eso es fascismo, carajo. O sea, no. O sea, cuidado con las palabras y cuidado con las conceptualizaciones, porque no porque tenga la piel muy delgada, sino porque tengo la cabeza en la reflexión bien afinada. A ver, ¿no? yo hablo de Entonces, grados. yo pienso que no podemos pensar a partir de esta idea de que hay ciudadanos, porque ciudadanos con lo que acabas de mencionar las personas les caen los 20 de lo que está pasando, ¿no? Yo difiero un poco. Primero, cuando veo la situación del planeta Tierra, o sea, con este altísimo impacto sobre la vida general y sobre la vida propia, no creo que todos tengamos los mismos grados de conciencia. No lo puedo creer. O sea, no puedo decir que todos compartimos la misma posibilidad de actuar responsablemente, porque finalmente es actuar éticamente. El planeta no estaría así si nosotros y todas las personas estuviéramos despiertas, ¿me doy a entender? Ahora, no se trata de ninguna acusación, o sea, no es ningún fascismo, o sea, estoy hablando de que la acción sobre las cosas no está siendo una manifestación de que las cosas vayan bien, sino para qué la democracia del ego, ¿no? Si nos podemos dejar, digamos, llevar hacia la idea
de que no necesitamos el despertar porque todos estamos despiertos, entonces no hay que voltear a ver el cambio climático. No, claro, tu idea es muy clara y recuerdo esta idea de que el ciudadano tiene diferentes niveles de conciencia. O sea, me recuerdo una idea sobre yo creo que sí, todos los ciudadanos tienen conciencia. Eso sí. Que tengan Por ¿cómo se supuesto. llama? Que eviten ser responsables sobre su conciencia, es otra cosa. Y eso se llama banalidad del mal. Bueno, exacto. Acabas de tocar el tema precisamente que nos liga hacia ¿por qué no pensamos el buen y el mal gobierno? O sea, porque hemos dejado de pensar el mal, ¿no? No sé, Alonso, ¿querías decir algo? No, realmente no estoy muy interesado escuchando su discusión, pero Estaba dormido. Pero a propósito, sí, es que creo que cuando Mario nos habla sobre el conciencia y niveles de conciencia, creo, tú nos corregirás, nos habla sobre un asunto espiritual, ¿no? Y ético, más bien. Sí, no tanto como quizás como de conciencia político-social. No. Sí, exactamente. Hablo de la reflexión ética que antes tenía que ver, o digo antes porque, o sea, lo podemos como demostrar en la historia, tenía que ver con pensar cómo vivir bien, ¿no? Ahora tiene que ver con pensar cómo no molestar a los demás, ¿no? O sea, ha cambiado el asunto de manera muy importante. Yo, digámoslo así, yo no estaría preocupado por esta idea de la democracia del ego si las cosas fueran medianamente bien. O sea, yo lo que veo, y no es porque tenga una visión pesimista completa, yo lo que veo es que el potencial de cada persona es muy alto, muy grande, muy valioso, tan profundo, pero que también tenemos zonas que no están despiertas o, siguiendo un poco lo que dice Jaime Aurelio, pues están atrapadas por el mal, ¿no? Por la maldad. Le quito el tono del infierno al asunto. O sea, no es el asunto de la maldad para irnos al infierno, pero sí tiene que ver con que pudiéramos vivir mejor, si pudiéramos ver más. La ética, a diferencia de la moral, no exige valores fijos. La ética es la reflexión sobre el valor. Y eso es lo que creo que está faltando, la reflexión sobre el valor, ¿no? Y fundamentalmente la reflexión sobre el valor de la vida, ¿no? Yo, digamos, en una hipótesis muy, muy rápida, yo diría precisamente porque los ciudadanos han dejado de ser ciudadanos en el sentido de ser formados como ciudadanos, es que hemos dejado de hablar de buenos o malos gobiernos y ahora hablamos de gobiernos eficientes, ¿no? O de gobiernos legítimos. O sea, la idea se ha sustituido en una sustitución muy importante. Pero ¿no ves un progreso, un avance, como decía Víctor Hugo, en la evolución política de la humanidad en ello? Mira, reducir el mal y el bien a la moral privada de los individuos. Yo veo un gran avance en el asunto de la libertad individual. O sea, yo amo la idea de la libertad individual porque coincido con lo que dice Jaime Aurelio. O sea, un artista que tiene un ego libre, digamos así, liberado, pues pero además, cuando tiene un ego liberado, un ego tan libre, ese artista me viene a beneficiar a mí con su obra. O sea, nunca se queda en la relación entre el artista y el sistema, ¿no? O sea, el artista siempre impacta a los tejidos intermedios por su grandeza. Y en la grandeza a mí me inspira y me dice algo y me hace mejor persona. Yo lo que creo que pasó, mi querido Alonso, no sé qué, y retomando la pregunta que dice el negro acerca del liberalismo, yo creo que el liberalismo fue un Ferrari que le entregaron a un mal conductor. ¿Me doy a entender? Me parece que filosóficamente es un Ferrari. No hay en la historia humana de 500 años para atrás una expresión de la idea de libertad tan política, hablo de libertad política y libertad individual, tan desarrollada como la tuvo el liberalismo. Pero la herramienta se convirtió en una libertad alocada, en una libertad tan pulverizada, que esa libertad ahora está poniendo en riesgo la vida planetaria. Economistas serios, pensadores serios dicen, parece que no tenemos otra solución
que regular la libertad humana. Y perdón, y el autoritarismo de los regímenes dictatoriales también pone en riesgo la vida del planeta. Claro que pensando en Putin, ¿no? O sea, no, estoy no solamente la democracia liberal. Estoy de acuerdo, no, por supuesto. Si algo que ataca la idea de la democracia del ego es precisamente la idea de control autoritario, ¿no? Lo que intenta es hacer despertar a los ciudadanos precisamente a no ser controlados, no ser manipulados. Por eso McIntyre, cuando dice que la eficiencia al final se constituye en manipulación, porque cuando no estamos despiertos o educados, entonces se nos invita solamente a tener fe en el experto, fe en los expertos gubernamentales. Porque como nosotros no sabemos, le entregamos todo al experto gubernamental, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que, digamos que desde mi punto de vista, para mí, está descartado que el autoritarismo sea una vía, ¿no? O la negación de la libertad. La onda para mí es cómo vivimos mejor, libremente mejor, ¿no? Por ahí le veo. Negrito, Oscar, Denise quiero. Denise. A mí me encanta esta propuesta de Mario de la democracia del ego, bueno, de todo el equipo, ¿no? Pero hablando específicamente del texto de Mario, creo que si lo podemos poner en pocas palabras, estamos hablando del bien colectivo, comenzando desde el bien individual, ¿no? O del bien de ciudadano, como mencionaba Jaime. Yo creo que una de las características principales del ego es esta ilusión de separación, esta ilusión de que estamos separados de todos los demás y que cada quien tiene que ver por sus intereses propios. Pero si lo vemos en realidad, más profundamente, es que todos estamos conectados. Llámalo campo cuántico, o como decía mi gallo, también mencionado en los textos de Mario Jacobo Greenberg, estamos conectados todos en la latiz. Al final, como los árboles por debajo de la tierra, todo está conectado. Entonces, esta ilusión de la separación realmente te lleva a poner el control o la idea de control en cosas que realmente no son controlables, valga la redundancia. Más bien, yo creo que somatizar el ego, integrarlo, utilizarlo como una herramienta, te ayuda a retomar el control en lo que realmente puedes controlar, que eso viene de uno mismo. Al final nosotros no podemos controlar a nivel pues regional, estatal, hablando ya más de la política, no podemos controlar lo que los políticos hacen, pero sí podemos controlar lo que uno hace consciente en sí mismo, en sus actos diarios, ¿no? Y volviendo al tema de la política, ¿qué pasa cuando una persona tiene ese nivel de poder? Cuando un ególatra tiene ese nivel de poder. Yo creo que el egocentrismo, así como el amor, es un idioma directo, es un solo idioma. Entonces, el egocentrismo le habla al ego de las personas. Entonces, si tú tomas el idioma egocentrista y lo integras a tu vida, en realidad esa sigue siendo la ilusión de separación y no nos lleva a nada en el bien colectivo. O sea, en realidad cada quien está viendo por sí mismo, así como mencionaba Mario en el texto, cada quien está viendo por sus propios intereses y no trasciende al bien colectivo. Ok, pero entonces eso justo es un poco lo que decía Jaime Aurelio, ¿no? Al poner de relieve el concepto de ciudadano frente al Estado. Porque de alguna manera tú tienes que tener, o el ideal es que los ciudadanos tengan cierta conciencia de sí mismos, de lo que en su vida cotidiana pueden hacer, pueden aportar, pueden reclamar, pueden cuestionar del gobierno y lo que pueden esperar. Pero cuando haces la pregunta del individuo que tiene esos grados de poder o ese acceso al poder, ahí todavía creo que no me alcanza a quedar claro, y no sé si al escucha cuál es el verdadero propósito del concepto de la democracia del ego, porque desde algún punto de vista a lo mejor un político que define que se va a dedicar a la política profesional puede decir, oye, yo quiero intervenir
como es muy común, digamos, en el argot. Yo quiero intervenir en mi comunidad, llámala como quieras, mi municipio, mi distrito, mi estado o mi país, para, mediante un diagnóstico de las cosas que están mal, no todo, y las que son susceptibles de acuerdo a presupuestos y a una serie también de negociaciones y una serie de cosas complejas que tiene la política, tratar de transformar esa realidad y mejorar, evolucionar, y ahí puede estar, digamos, esta conciencia de un individuo que es ciudadano, que se interesa en la política y que tiene en principio intereses, ¿cómo se pueden decir? Virtuosos, ¿no? O sea, de hecho, de eso se trataría. Tratar de participar en la política es lo más, en el papel, es el oficio más completo que puede existir. Es el oficio en el que sí se ve, por cierto, esa posibilidad de pensar en el otro, en los demás, lo hablábamos en algún otro momento, en el sentido de que la política, a lo mejor Mario le está dando, desde su perspectiva y su visión, una responsabilidad que está en el ámbito privado, que está en el ámbito moral, que está en el ámbito de la familia, y ese político que llegó a ese grado de poder o accedió a ese poder, lo viene con valores, viene con redes de amigos, de familiares, etcétera, pero a la hora que llega al ejercicio del poder y a gobernar, se encuentra con una situación que es difícil de domar y de ejercer, y entonces ahí es donde se pierde la cosa. Creo que lo definiste cuando cambió la situación por esta idea de Aristóteles, cómo gobiernan. Y se cambió el dispositivo para decir, pues tienes que gobernar muy bien. O sea, digo, con eficacia, sin error. Y ahí le diste la oportunidad al político de cambiar. A ver, ¿no? yo sé que va a contestar Jaime Aurelio, participa Oscar y me muero por escuchar a Alonso, ¿no? A los tres, pero lo que quiero decir es, a ver, yo me pongo a pensar frente a lo que dices. ¿De dónde se le ocurre a Aristóteles pensar en que el buen gobierno es gobernar para el bien común? O sea, eso no se le ocurrió a alguien que estuviera fuera de la experiencia humana. Integró la experiencia humana. O sea, podríamos argumentar que es una experiencia antigua, pero eso no descarta el pensamiento general ético. La ética no se maneja en los tiempos, digamos, de la organización política y social, ¿no? O sea, la ética tiene, ha tenido la gran virtud de permanecer, ¿no? Establecida por largo tiempo. Y es una cualidad humana. Este gran pensador que todo el mundo cita, esa es la primera cosa que quiero poner en la mesa antes de escucharlos. Aristóteles todo el mundo lo cita, pero a la vez todo el mundo lo ignora. O sea, su gran conclusión es: quien gobierna bien, gobierna para los demás y no para sí, ¿no? Esa es una conclusión. ¿Cómo le hizo? ¿De dónde la sacó? ¿Es incorrecta? Y si es incorrecta, y esa es la segunda cuestión que quiero poner sobre la mesa, si es incorrecto pensar que el gobernante debe gobernar para los demás, ¿por qué los pueblos aspiran exactamente a eso hoy, en el siglo XXI? Los pueblos no aspiran a que los gobernantes gobiernen para sus propios intereses. O sea, los pueblos no aspiran para que los gobernantes gobiernen para su propio ego. Los pueblos votan por gobernantes porque creen que los gobernantes pueden gobernar para el bien común. O sea, es decir, la aspiración ética griega, y también podríamos hablar de la escolástica medieval, ¿no? De Santo Tomás, por ejemplo. No es que me ponga en plan, o sea, lo que estoy diciendo nada más es que la aspiración del buen gobierno en el pueblo o para el pueblo no corresponde a la aspiración práctica de la democracia del ego. O sea, la democracia del ego es la perversión de la aspiración
del buen gobierno, que es gobernar para los demás y no para sí mismos. Todavía eso vibra y vibra y vive en la gente. Pero todo esto, y retomo ahí lo que dice Denise, digámoslo así, el ego inconsciente, por decirlo así, el ego enfermo, ha generado un montón de ilusiones para la destrucción. Parecen ilusiones que no destruyen nada, pero en realidad están mermando y destruyendo todas las cosas. Y una gran destrucción, pienso yo, es haber sustituido la idea de virtud por la idea de eficiencia, la idea de virtud por la idea de legitimidad electoral, ¿no? Y la idea de virtud por la idea de representación, que eso no se señaló en el texto, pero es los gobernantes, una vez electos y votados, se arrogan el derecho de representar la voz del pueblo y se olvidan del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, yo le dejo... El Estado soy yo. El Estado soy yo soy el pueblo me eligió a mí y yo hablo por todo el pueblo y el pueblo ya no puede hablar. Pero a eso me refiero, ya, listo. Mario, y si... No, es muy interesante y me gusta mucho escuchar tus planteamientos, pero una vez más, ¿qué pasaría si moralizáramos más a la política y habláramos del bien y vamos a formar un partido del bien moral y nosotros somos los virtuosos y ustedes son... Yo creo que eso es de lo que está saturada buena parte de la política, sobre todo populista contemporánea en muchos países, incluido el nuestro. Allí, o sea, cuando moralizamos a los otros actores políticos, eso le abre la puerta a la polarización y a la violencia política. ¿Por qué no dejamos las categorías de lo bueno y lo malo, lo virtuoso y lo vicioso para la vida moral privada de los individuos? Y hablamos en términos políticos de lo adecuado y lo inadecuado, lo conveniente y lo no conveniente. Y si yo encuentro a un militante de un partido político con el cual yo no estoy de acuerdo, no voy a decir que es vicioso o que yo sí soy virtuoso, yo sí encarno el bien. Eso es de lo que está saturado el discurso político contemporáneo, creo, ¿no? ¿Cuántos gobernantes no dicen, yo encarno el bien, yo encarno el pueblo, ustedes son la élite, ustedes son el no pueblo? O sea, y eso, bueno, también mencionaste el concepto de representación. Ahí, ¿con qué lo sustituiríamos? Yo creo que escuchamos muchas críticas a la democracia representativa moderna, pero las sociedades modernas pues son sociedades de masas, donde hay millones de individuos. Ya no vivimos en una polis de 10,000 individuos, ¿no? En la cual a lo mejor cada uno se puede representar a sí mismo. ¿Con qué sustituiríamos? Los partidos políticos siguen siendo muy importantes porque serían un vehículo, ¿no? Bueno, entonces, y ya para terminar, pues es que también sí, lo que muchos ciudadanos queremos, creo, sí son gobiernos eficaces, que sean eficaces para resolver problemas concretos, la seguridad, agua, etcétera. Ahí no tiene que ver con el bien y con el mal, si mi gobernante es bueno o es malo, que si... O sea, no es un asunto que si son buenos y son malos, es qué tan eficaces son para resolver los problemas públicos. Creo que el fin del gobernante no es traer el bien a la polis o al Estado, sí es resolver, pues sí hay un asunto de eficacia, ¿no? Pero bueno, da para mucho la... No, es que tienes toda la razón. O sea, yo no estoy negando la necesidad de la eficacia. Yo lo que estoy diciendo es que la aspiración popular sigue siendo el buen gobierno. O sea, lo que se entienda por buen gobierno. Y por eso la herramienta de la democracia del ego de este podcast no va a ser la moral. Porque la moral, o sea, mantiene valores fijos y permite el juicio sobre los demás. O sea, las morales distintas, enfrentadas, ¿no?, se vuelven juiciosas. La ética, a distinción de la moral, le pregunta a la moral, ¿y por qué piensas eso, moral? Lo que quiero decir es, los tiempos de gran convulsión implican una gran reflexión ética. La reflexión ética no es portarte bien. O sea, esta derivación que has hecho de yo soy el bueno, yo soy el malo en la política, no es una reflexión ética. En la ética nada es bueno ni nada es malo. Todo es valorable, ¿no? La cuestión es de que es valorable bajo una idea más profunda del bien. Buen gobierno está establecido en la psique colectiva de los pueblos todavía. Mal gobierno está establecido en la psique colectiva todavía. Pero el destrozadero en síntesis, lo voy a decir así, es que no nos enseñan la reflexión ética. Nos enseñan la reflexión moral, precisamente, ¿no?
Es decir, pórtate bien y si te portas bien cumples estas reglas. Pórtate mal y si te portas mal es porque incumples estas reglas. Pero la reflexión ética es la continua toma de responsabilidad sobre el acto. La continua toma de responsabilidad sobre el acto de los ciudadanos. La continua toma de responsabilidad sobre el acto del gobernante. Como el gobernante no quiere tomar una continua responsabilidad sobre el acto, niega el error, ¿no? Niega el fracaso, lo sustituye con una trampa. Como el ciudadano no quiere tomar su responsabilidad directa sobre el acto, le echa la culpa al Estado, le echa la culpa a la política, le echa la culpa... O sea, sí me voy a entender. Pero la relación que se establece entre mi acto responsable y el sistema en el que estoy metido es la clave. O sea, mi acto responsable y el entendimiento del sistema no está tan complejo. Al final no está tan complejo. Lo que pasa es que hay una estructura de ilusión que nos ha pulverizado la discusión ética. La ética ni siquiera significa dejar atrás el egoísmo. O sea, Liles Lipovetsky, por ejemplo, en su libro sobre el crepúsculo del deber, dice: aprovechémonos del egoísmo individual y construyamos una ética colectiva desde la individualidad. Correcto. O sea, sí, pero esas son las complejidades. Claro. Te doy la palabra, Jaime, Sí, porque gracias. creo que estas interpelaciones, estas dudas que le hemos hecho a Mario, lo llevaron a ceñirse, a tratar de consolidar, digamos, esta idea que él mismo plantea en el texto de que el concepto de la democracia del ego está en construcción. Pero acaba de cerrar con algo también muy contundente, y sobre esta idea que acaba de plantear Mario quisiera que expusiéramos un par de ideas finales para ir cerrando el capítulo. Es difícil pensarse a uno como ciudadano. Uno se piensa como Hugo, como Mario, como Alonso, como Juan Pablo o como Jaime Aurelio. Nos pensamos como hijos, como esposos, como parejas. Correcto. Entonces, yo creo que abonando un poco a tu idea, esta responsabilidad ética que tenemos que tener como ciudadanos, se tiene que trabajar definitivamente. Eso, igual que podemos exigir al gobernante una responsabilidad, también yo creo que tenemos que empezar a aprender los ciudadanos a exigirles a los otros ciudadanos que sean responsables frente al poder político, ¿no? Y frente a las políticas públicas que emanan del Estado, ¿no? Es un trabajo que se llamaba antes educación civil, que era una materia risible, pero que yo lo he visto, por ejemplo, en otros países. Quiero recordar el caso de Alemania, donde hay ¿cómo se llama? Educación civil desde que son adolescentes, ¿no? Con actos donde el Estado involucra al ciudadano, al adolescente, por ejemplo, al niño, en donde le están dando herramientas para asumirse como ciudadano. Entonces, yo creo que a tu respuesta podría abonar esta idea de empezar a pensarnos como ciudadanos. Excelente. Para construir una ética. Excelente, me parece muy bien. Hay un rol que necesita una ética, ¿no? Claro. En este mundo de roles, donde a diferencia del mundo griego antiguo o del escolasticismo medieval, la persona se veía como integrada. Ahora tenemos roles. Pero si llevamos el rol sencillamente al efectivismo, es donde se pierde la ética del rol, si queremos decir así. Yo tengo el rol de ser profesor. Yo no llego al aula y digo, oye, ayer me peleé con mi novia, ¿no? O sea, tengo que cumplir bien mi rol, y sobre ese rol se me exige una ética de procedimiento, ¿no? Pero el procedimiento sin ética, ¿qué es? Da lugar a la corrupción, por ejemplo, ¿no? El procedimiento sin ética, eso es lo que yo digo. No dejemos las herramientas procedimentales construidas por la modernidad y la burocracia liberal, porque no vamos a poder salir de ahí, ¿sí? Pero la cosa es cómo introducimos procedimientos eficientes, eficaces, efectivos, con responsabilidad pública y ética. Eso es una gran urgencia. Don Oscar, que no ha participado, y le damos la... Pues yo justamente lo que quería decir es, número uno, que estoy tan fascinado escuchando. Creo que probablemente voy a ser la voz de nuestros escuchas y felicitar de nuevo. Es decir, a mí que me ha estado tocando participar un poco con la revisión de los textos previamente,
pues siento que este es un verdadero pregón de sabiduría y de reflexiones. Y creo que estos cómo que nos acabas de plantear, pues es lo que van a poder escuchar nuestros oyentes, valga, a lo largo de todo este podcast. Es decir, yo cada vez me emociono más porque, valga, yo que he revisado los temas de los que siguen y eso, siento como es como una gran cantidad de regalos que se van a ir abriendo y que nos van a poder permitir encontrar las respuestas, nuevos planteamientos, muchas dudas, y creo que es lo que hace enriquecedor a este podcast, particularmente en los primeros párrafos. A mí esto de lo que interesa no es amar al prójimo, sino tener relaciones humanas que nos permitan perseguir y alcanzar nuestras metas sin ser molestados por los otros o ser molestado lo mínimo posible. O sea, me pareció tan realista, y bueno, nada más simplemente a manera de, pues no de resumen, sino desde lo que planteó Denise al comienzo, es decir, qué genial que se tenga la posibilidad de, a través de un ejercicio como se reflexione y se entre a temas pues que por lo regular nos vamos por los bordes, y aún los que consideramos que nos gusta la polaca o que tenemos alguna noción, nos damos cuenta que es superficial, circunstancial, puede ser la reflexión de la política, ¿no? Entonces, con este podcast definitivamente, pues lo que vamos a ir es mar adentro, ahora sí que también siguiendo las frases bíblicas. Y bueno, pues básicamente era eso, es decir, qué maravilla el poder estar escuchando, pues ahora sí que el final de un gran principio. Negrito, solamente darte las gracias No, antes de que falta cierres. Alonso, falta Alonso. Oh, perdón. Falta Alonso, por favor. Adelante, Alonso. No, muchas gracias. Pues yo me quedo con muchas preguntas. Muy estimulado. Me gustó mucho lo que dijo Jaime Aurelio acerca de que una de las características más distintivas de los seres humanos es nuestra capacidad o facultad de pensar, y creo que este podcast pues justamente detona, ¿no?, nuestro pensamiento. Y se van a quedar ahí muchos temas, creo, en los escuchas, para que sigan reflexionando. Y, híjole, me quedo con muchas cosas: la importancia de construir ciudadanía, de rehabilitar la ética, de rehabilitar la enorme importancia de la responsabilidad. Pareciera que estamos ebrios de libertad y nos gustan mucho vivir en sociedades liberales, pero no queremos asumir muchas de las responsabilidades, etcétera. Y me gusta mucho el ejercicio que planteas de relacionar a la política, no solo con la ética, sino con la psicología, ¿no? Creo que en tu enfoque, digamos, de la vida pública, buena parte de los comportamientos públicos se explican con una base estrictamente psicológica. De ahí el tema del ego, ¿no? Democracia sería lo político, ego sería lo psicológico, y eso me parece muy seductor. Y muchas gracias y te felicito, de verdad. Gracias, amigos y amigas. Denise, ¿alguna cuestión de cierre? Sí. Cuéntame, ¿qué te pasó como cierre la primera vez que conociste el texto de La democracia del ego? Bueno, la verdad es que del texto me queda mucho, pero yo creo que de lo que hemos complementado entre todas estas mentes que estamos aquí, pues se me amplía todo un nuevo panorama, ¿no? Y no sé quiénes se identifiquen de nuestros oyentes conmigo, porque yo quiero decir, yo no soy una persona particularmente interesada en la política, pero quiero retomar lo que dijo Jaime, que al final es algo que realmente me queda, que es la importancia de que, a pesar de no estar como tal metida en la política full, retomar mi papel de ciudadano, porque todos nos identificamos con diferentes papeles, ¿no? Como profesionistas, yo no tengo hijos, pero como padres, como hermanos. Entonces, retomar mi papel como ciudadano, pero desde la responsabilidad ética. O sea, volver a identificarme con este papel, pero desde la perspectiva no ególatra, sino para el bien colectivo. Pero retomar mi papel de ciudadano. Eso yo creo que es lo que más me quedó en este momento. Magnífico, muchas gracias, Denise. Yo, en clave de cierre, lo que quiero decir también es insistir en esta idea de que el planteamiento de Mario, por la complejidad también de su vida, por la experiencia acumulada en textos, en lecturas,
de política, de teoría de las ideas políticas, de ciencia política, etcétera, porque es un científico político, y de su experiencia personal también influenciado por su madre y su abuela, en la política por su papá, pero su mamá y su abuela en cuestiones religiosas, nos hace un planteamiento que no está acabado, que está en construcción, y particularmente creo que esa es la idea de Solivagus, abrir un espacio con el que podamos, como lo decíamos en algún momento al inicio, poder intervenir el ego personal. Quizás lo que tendríamos que decir es el conocimiento personal de nosotros como individuos, y eventualmente pensarnos distinto al enfrentarnos con las cuestiones políticas, con nuestro entorno, con el ejercicio de la política, digamos, con lo que vemos de nuestros gobernantes, etcétera. La verdad es que estoy muy, muy contento, muy complacido de que este sea el primer capítulo. Lo que los escuchas van a tener, como decía Oscar, es muchos regalos para abrir, muchas preguntas por responder, y no hay verdades absolutas, ¿no? Lo que estás planteando, como son la política y las ciencias, la psicología, etcétera, a través de la historia siempre están evolucionando, y no hay nada, no son sentencias de ninguna manera, ni pretendemos eso, sino debatir, conversar y hacer amigos, ¿no? Crear una red, una comunidad de escuchas interesados en la democracia y el ego. Entonces, terminar, Camichín. Me gustaría, yo pienso que la apuesta de Solivagus, del negro, de tomar la voz de Mario para llevar a los podcasts, a esta nueva herramienta, esta nueva función que tenemos todos en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, llevar esta función en donde tú puedes escuchar conceptos que quizá suenen muy complejos, de la manera en que los puede sintetizar Mario. Eso no es fácil, y me parece que puede ser una herramienta poderosa para que muchísima gente que no tiene un conocimiento técnico profundo de los temas de la política, yo lo digo desde mi punto de vista, que mi área es completamente otra. Me gusta mucho la política, del autoconocimiento, pero no es mi área. Me parece que es una excelente labor, una gran labor que hace Solivagus y que hace Mario, con todos los invitados que conforman, con todo el equipo que está aquí, llevar este tipo de herramientas para que la gente pueda reflexionar el día a día de la política, sin coyunturas. O sea, aspectos generales que te permitan definir, esquematizar y estructurar todo lo que sucede todos los días, porque al fin de cuentas, si algo he aprendido yo aquí con ustedes, es que todo es política. Muy bien, ya quiere su podcast el señor Juan Pablo. No, bueno, yo sí creo que esta experiencia que nos va a brindar la democracia del ego, este podcast, salud. Ya no tengo más nada que decir. Quizás cerrar como lo dijimos la vez pasada. Salud, ¿va? No somos una terapia de ayuda psicológica, no somos un grupo de autoayuda, no somos un curso de ciencia política, no somos una exégesis o una lectura de la hoja parroquial o el catecismo. Somos la democracia del ego. Un podcast de Solivagus para editar nuestro ego personal y nuestro ego colectivo, para editar nuestra cultura. Muchas gracias. Gracias. Solivagus, Edición Cultural, presentó La democracia del ego, con Mario Edgar Lobo.